Muy bien. Estamos todos, ¿no? Listos para arrancar. Bueno. Hoy empezamos con la última parte del curso, que voy a presuponer lo que hemos dicho el lunes y el martes. O sea, la parte epistemológica del lunes, la parte de ayer de qué es racismo. Yo pondría lo de ser y no ser y todo lo que hablamos ayer acá abajo, como algo que es como fundante, ¿no?, de las estructuras de poder de la economía política del sistema mundial. O sea, miren, yo no puedo aterrizar en esta discusión de hoy si no se ve esto en relación a la discusión de ayer de zona de ser y no ser, porque si no, las cosas que voy a decir aquí, muchas cosas no se entienden sin eso. Entonces, por eso estoy presuponiendo lo de ayer a hoy, para los que no estuvieron ayer aquí, ¿no? Y ayer presupuse lo del lunes, que es más la parte histórica de fundación de la epistemología moderna. Ayer era qué es racismo, qué se entiende por racismo, todo lo que suele ser, no ser, etc. Y hoy vamos a hablar de la economía política. Porque yo no soy posmoderno, yo no tiro a la basura la economía política. Bien, para mí la economía política es central a una perspectiva decolonial. Entonces, la perspectiva decolonial, no podemos tener perspectiva decolonial sin una crítica desde el punto de vista de la economía política. ¿Verdad? Que tenemos que tener la parte epistemológica, la parte, vamos a poner entre comillas, ontológica ayer de qué es el racismo, zona de ser y no ser, cómo este sistema construye ontologías diversas, etcétera, que no son reales, son construcciones del poder, ¿no? Y la parte hoy de la colonialidad del poder, colonialidad del saber el lunes, colonialidad del ser ayer y colonialidad del poder hoy. ¿Bien? Pero la colonialidad del poder, pongan aquí abajo lo de zona de ser y no ser que hablábamos ayer, como algo fundante a todo esto que vamos a hablar hoy. ¿Bien? Entonces, cuando los paradigmas de la economía política, y lo que vamos a hacer hoy es un ejercicio de descolonización de los paradigmas de la economía política, sobre todo del sistema mundo, marxistas, etc. No para echar a la basura esas contribuciones, sino para hacerlas, para descolonizarlas de sus problemas eurocéntricos. Eso es el ejercicio que vamos a hacer. Entonces, si ustedes se fijan, los paradigmas de la economía política fundamentalmente enfatizan como estructuras de poder global, fundamentalmente una o dos, que son fundamentalmente la división internacional del trabajo y el sistema de estados a nivel global, que son las que más los paradigmas de la economía política enfatizan para entender la cartografía de poder del sistema mundial, que unos le llaman capitalismo global, otros le llaman modo de producción capitalista, otros le llaman sistema mundo capitalista. O sea, hay muchas maneras a través de la cual los paradigmas hegemónicos de la economía política de la izquierda occidentalizada, es decir, de ese pensamiento crítico que se produce a partir de la experiencia histórico-social de un otro en la zona del ser, ¿no? Los que me oyeron ayer me siguen,
esos paradigmas que bien puede ser útil, como dijo la compañera ayer, ¿cómo es tu nombre? Arancha. Pues sí, pueden ser útiles para entender lo que ocurre en esa zona, ¿no? Porque son teorías que se producen al calor de la experiencia de la explotación del proletariado europeo, pero que cuando lo extrapolas a la realidad de la periferia, se te complica, porque en la periferia ocurren más cosas que eso, ¿no? Y eso requiere entonces de otro tipo de teoría que dé cuenta de eso, de esas realidades. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente, un ejercicio donde vamos a transformar la geopolítica del conocimiento. O sea, si bien la geopolítica del conocimiento, cuando tú miras los paradigmas de economía política tipo Wallenstein, o tipo David Harvey, o tipo el mismo Marx, etc., la mirada que tienen del sistema capitalista, que es como ellos lo nombran, es desde el punto de vista de la historia local europea y Europa expandiéndose al resto del mundo. Es una mirada que es centrada geopolíticamente en Europa. Y es una mirada, y desde ahí entonces que ven el sistema expandirse. ¿Bien? Entonces yo le voy a contar, le voy a relatar esto a la vez con ciertas anécdotas. Porque yo fui profesor en la Universidad de Binghamton, en el estado de Nueva York, la Universidad del Estado de Nueva York, donde está la Escuela del Sistema Mundo. Yo fui profesor en la Escuela del Sistema Mundo. Y ahí teníamos muchos debates y discusiones muy interesantes con Wallenstein, Arrighi y todos los teóricos del Sistema Mundo. Y yo me considero una persona como parte de esa escuela, pero vamos a ponerlo así, haciéndole giros decoloniales a la teoría del Sistema Mundo. Porque para un proyecto de liberación desde el tercer mundo, tal cual, pues no nos sirve. Tiene que complejizarse, tiene que traer otras cosas para que no nos llegue como una cosa así de paracaídas, ¿no? Y se convierte en otra teoría más de colonialismo desde la izquierda, ¿no? Entonces, para dar cuenta de nuestras realidades, tenemos que cambiar entonces la geografía de la razón. Entonces, yo le decía a ellos, bueno, ¿por qué para ustedes el patriarcado cristiano que se globaliza con la expansión colonial europea a las Américas no forma parte de una de las estructuras centrales del sistema mundo? ¿Por qué ustedes privilegian la División Internacional del Trabajo, el sistema interestatal global, articulado en una acumulación de capital global, pero ustedes no hablan ni meten allí como parte de las estructuras del sistema mundo que se crea a partir de la expansión colonial europea en 1492, otras estructuras que vinieron con el proceso de la colonización? Por ejemplo, el patriarcado cristiano, de la cristiandad, que vino junto con todo el paquete. ¿O por qué ustedes no incluyen, por ejemplo, la estructura de la jerarquía religiosa del mundo, donde se privilegia a lo cristiano sobre lo no cristiano, con la estructura de la iglesia católica o protestante, depende de qué imperio colonial estemos hablando, que es la que se globaliza junto con el proyecto de la expansión colonial europea y luego aterriza en los países colonizados y viene toda una colonización espiritual de las poblaciones, y donde se va a inferiorizar las espiritualidades de los pueblos colonizados. Y se intenta entonces asimilar a los colonizados a la espiritualidad cristiana. ¿Por qué eso no forma parte del sistema? ¿Por qué las formas pedagógicas que llegaron con la colonización tampoco forman parte de la economía política del sistema? O sea, yo le lanzaba una serie de preguntas así y la respuesta era la misma. Era la siguiente. El patriarcado cristiano, pero eso ha existido hace miles de años. Eso no es nuevo. Eso no es nuevo. La cristiandad, eso está desde el siglo IV, cuando Constantino se apropia de del cristianismo como ideología, y la ideología de Estado.
Entonces, nada de eso es nuevo. Todo eso viene de atrás, muy viejo. Entonces, por tanto, eso no hay por qué ponerlo allí como una lógica nueva de un sistema mundo nuevo, porque lo nuevo es la acumulación de capital, es la división internacional del trabajo. Eso otro no es nuevo, eso es viejo. Entonces, eso no hay que ponerlo allí. Y la pregunta que yo le hacía era, ¿no es nuevo para quién? ¿Y desde dónde no es nuevo? Porque hasta donde yo sé, no había cristianismo. En las Américas, eso era nuevo. Hasta donde yo sé, no había patriarcado de la cristiandad en las Américas, ni en muchos otros lugares del mundo cuando colonizaron. Y le voy sobre la lista. Todas esas jerarquías de poder, si tú cambias la geografía de la razón, si tú lo miras desde Europa, pues claro, para ti no es nuevo, porque eso es historia local europea. Pero lo que es historia local europea no significa que sea historia mundial. Esa es una de las grandes falacias del eurocentrismo. Tomar la historia local europea como si fuera historia mundial. Y caes en la falacia de que lo que pasó en Europa pasó en el resto del mundo. No. En el resto del mundo pasaron muchas otras cosas diferentes y distintas. Entonces, por tanto, yo le decía, si para los sujetos colonizados, cuando se da la expansión colonial europea, todas las estructuras en esos lugares es nueva, aunque sea muy vieja en el territorio de Europa, entonces tú no puedes decir que eso es una lógica vieja, antigua, y que no forma parte de las nuevas lógicas del sistema mundo, porque en ese nuevo sistema mundo que se está creando, se está llevando toda una serie de lógicas de dominación que no existen fuera de ciertos territorios, en este caso la historia local europea. Entonces, decir que que lo nuevo es la acumulación de capital, es una mirada, la geografía de la razón de ese pronunciamiento, es viendo Europa expandiéndose. Pero si tú cambias la geografía de la razón, y en vez de ver Europa expandiéndose, la ves llegando, se te abre una gama de un paquete de relaciones de poder que llegaron al mismo tiempo durante el proceso de la colonización europea y que son todas nuevas en los lugares donde están llegando a colonizar. Y si son nuevas, no las puedes dejar de lado, tienes que incluirla ahí como parte de las lógicas de dominación del sistema. No puedes dejarlo ahí como si fuera algo que no tuviera importancia. Y claro, de una lógica eurocentrada, pues eso no es nuevo. Y privilegias entonces como la lógica nueva, la acumulación de capital. Pero desde una lógica no eurocéntrica, desde otra geopolítica y corpopolítica del conocimiento, entonces estamos hablando de lógicas de dominación, jerarquías de poder, que son completamente nuevas en los territorios colonizados. Y si ese es el caso, entonces tiene que ser incluida integralmente en las lógicas, en las jerarquías de poder del sistema mundial. Ese es el argumento. Entonces, si cambiamos la geografía de la razón, se te visibilizan cosas que en la mirada de Europa expandiéndose se te invisibilizan, o se te escapan, o las ves como secundarias. Porque si en la historia local europea esas otras lógicas de dominación ya existían antes de 1492, que eso es cierto, caes en la miopía de confundir lo que es la historia local de Europa con la historia mundial. Y entonces no te das cuenta que lo que se está expandiendo es un monstruo de 15, 16 cabezas, que no es un monstruo de 1 o 2 cabezas. ¿Me siguen hasta aquí? Porque si cambia la geografía de la razón para una mujer indígena en las Américas, por ejemplo, pueblos indígenas en las Américas, el patriarcado cristiano no existía, para darte un ejemplo. O la cristiandad como espiritualidad no existía, ¿no?
o otras cosas que vamos a discutir no existían. Y si ese es el caso, entonces no puedes dejarlo de lado de los paradigmas de la economía política. ¿Bien? Y parte de lo que pasa es que al privilegiarse como lógica nueva la acumulación de capital, ¿ve? Que es lo que se ve como nuevo mirado desde Europa expandiéndose, y lo demás lo ves como con la ceguera de que, bueno, esto no es nuevo y no debe estar allí como algo central porque existía antes. Claro, desde el punto de vista europeo es verdad que existía antes, pero desde el punto de vista de la lógica, un nuevo sistema mundial, de un nuevo sistema social, un nuevo sistema mundo, que está más allá ahora de las fronteras europeas, que se está generando y creando con la expansión a partir de 1492. Entonces no puedes dejar de lado todas esas lógicas de dominación que los europeos se llevaron de la historia local europea al resto del mundo. La tienes que mantener allí. Y lo que pasa con muchos de los paradigmas de la economía política entonces marxista, en sus diferentes corrientes, es que entonces, con esa mirada eurocentrada, donde se confunde historia local de Europa con historia mundial, entonces los más progres, a lo más que te llegan es a decir que las categorías de género, sexualidad, raza, etcétera, son superestructurales. Porque lo más importante es esa lógica nueva de acumulación de capital, porque eso es lo nuevo y eso es lo que aparece como lo más importante mirado desde Europa, ¿no? Pero si lo miras desde el otro lado, acumulación de capital es una entre 15 y 16 cosas que trajeron, que no se agota en la lógica económica. Hay muchas cosas más que la expansión colonial europea está al mismo tiempo, simultáneamente, es un paquete de relaciones de poder que simultáneamente se están expandiendo. Y el argumento que yo hago es que si eso es así, entonces esas lógicas de dominación no las puedes dejar como si fuera una cosa secundaria, superestructural, epifenómeno de la economía política, o los peores dentro de esas escuelas. Eso no hay ni que hablar de eso, ¿no? Los más progresistas dicen, sí, eso ocurre, patriarcado, dominación de género, todo eso ocurre, ¿no? Dominación espiritual, sí, la cristiandad, pero eso es superestructura, eso no es lo central del sistema. Es decir, lo definitorio del sistema es la lógica de acumulación de capital, extracción de plusvalía al trabajo, etcétera, etcétera. Y eso es lo definitorio. Lo demás son cosas ahí secundarias, epifenómenos, superestructura, usan una serie de mecanismos para dejarlos como algo secundario o desaparecerlo de la discusión. ¿Bien? Y lo que yo estoy argumentando es que si tú cambias la geografía de la razón y en vez de mirarlo desde el pensamiento crítico de un otro en la zona del ser, que lo que ve es a Europa expandiéndose, y lo miras desde un oprimido en la zona del no ser, que ve a Europa llegando con todo el paquete, se te visibiliza ahora un montón de otras jerarquías de poder que los paradigmas eurocéntricos, marxistas y no marxistas de la economía política, no dan cuenta. ¿Okay? Entonces, por aquí empieza el argumento epistemológico. Entonces, ahora yo voy ahí, uno por uno. Okay. Esto que estamos haciendo aquí, que pareciera como si fueran columnas, lo hago por propósitos pedagógicos para que nos entendamos. Pero yo no pienso en términos de columnas así, ¿no? Porque, por un lado, no estoy pensando en que hay una última instancia, eso lo hemos discutido en los últimos 2 días, es decir, la arquitectónica, la metateoría por la cual estamos pensando, no es ni de la última instancia que la cultura determina en última instancia todo, la economía determina en última instancia, no estamos en eso, porque eso es el huevo y la gallina, y yo creo que ese tipo de formulación es muy problemática y son debates de huevo y la gallina eurocentrados que se han pasado para acá y nosotros nos hemos enredado con eso y no hay por qué enredarnos en eso. Eso es un problema eurocéntrico del cual nosotros no tenemos por qué formar parte.
Porque acá hay formulaciones más interesantes, como por ejemplo heterogeneidad histórico-estructural, que es una manera de pensar, la multiplicidad y la complejidad de las relaciones de poder, que se deja de lado esto de la última instancia. Ni tampoco hay que caer en el juego weberiano que resolvía la última instancia culturalista de Durkheim o económica de Marx, haciendo esferas autónomas de la realidad y haciendo columnas. Entonces yo prefiero usar conceptos como heterarquía, múltiples jerarquías enredadas de manera compleja, y eso hay que historizarlo, porque ese enredo no ocurre igual en los diferentes lugares. Ese enredo hay que mirarlo históricamente en la concreta de diferentes regiones del mundo, de acuerdo a las historias coloniales, imperiales, locales de cada lugar. El enredo de cómo estas jerarquías se articulan. ¿Bien? No, prefiero usar algo como interseccionalidad, que las feministas negras y chicanas han acuñado, que es otra manera también de pensar el principio de complejidad de múltiples opresiones que se articulan de manera enredada. O heterarquía, múltiples jerarquías enredadas entre sí. O sea, hay otras formulaciones que se han hecho desde el subglobal que nos permiten pensar la manera como articulamos esto fuera de la última instancia y fuera de la autonomización de la esfera de la realidad. ¿Bien? Así que lo estoy haciendo así simplemente para propósitos de entendernos pedagógicamente, pero la imagen que yo preferiría que tuviéramos en mente es esta. La de un enredo de múltiples relaciones de poder que se enredan de manera complicada, donde ninguna es reducible a otra, pero no puedes entender ninguna sin las otras. Ese es el principio de complejidad. Ninguna es reducible a otra, o sea, no hay última instancia, pero no puedes entender ninguna sin las otras. O sea, no hay autonomización de las esferas. Lo que hay es superposición. También lo puedes dibujar como círculos así, donde se enredan, ¿no? Círculos, fíjate, donde pueden haber zonas de convergencia entre unas y otras, ¿entiendes? También lo puedes dibujar así, o así, como un enredo, como imagen, ¿no? Como se superponen de manera complicada y donde no puedes separarlas así como si fueran esferas autónomas. Y el principio, ninguna se reduce a la otra y no puedes entender ninguna sin la otra. Ese es un principio de complejidad de la cual participan todas estas formulaciones heterogeneidad histórico-estructural que se usaba en América Latina desde mucho tiempo en la escuela de dependencia, en diferentes escuelas de pensamiento, o la idea de jerarquía que se ha usado también en muchos lugares, sobre todo en el sur de Europa frente al norte, o la idea de interseccionalidad de las feministas chicanas y negras frente al feminismo blanco occidental eurocéntrico. ¿Bien? Que les dice, no, la opresión de una mujer no es solamente de género. Yo como mujer negra no me veo en tu teoría del feminismo porque yo soy también oprimida como mujer negra en términos raciales. Y yo también soy oprimida como trabajadora en términos de clase. O yo soy oprimida también en términos de sexualidad, etcétera, ¿no? Entonces ellas acuñan el concepto de interseccionalidad para hablar de cómo las opresiones son múltiples y no puedes reducir la opresión de las mujeres a un solo eje, que es el de género. Y en el caso de la mujer negra o chicana o las mujeres de la mujer oprimida en la zona del no ser, para hablar con el lenguaje de Fanon, la realidad histórico-social que viven es muy diferente y requieren de otras categorías que el feminismo occidental no da cuenta. Y no da cuenta porque está viviendo otra realidad y por tanto pensando desde otra realidad, desde un oprimido en la zona este. El problema es cuando se piensan como universales, porque no habría ningún problema
si las feministas occidentales dijeran esta teoría corresponde a nuestra realidad y no pretendo que con mi teoría tú entiendas la tuya, pues la tuya es diferente a la mía y allá ustedes tendrán que autorizar otra cosa. Yo no tengo problemas con eso. El problema es cuando ese feminismo occidental se empieza a pensar como universal y una Celia Amorós empieza a decir que la mujer musulmana, el feminismo musulmán no es feminista porque no es el feminismo de la Ilustración. Y ataca al feminismo islámico y ataca al feminismo negro, todo el feminismo que no sea el de la Ilustración europea, el de la igualdad, el de ese feminismo que se pensó desde las realidades concretas de una mujer oprimida en la zona del ser. Que además la respuesta que dan muchas de las feministas negras y las feministas islámicas es, pero ven aquí, tú eres feminista porque estás diciéndome que el único feminismo posible es el de la Ilustración. Y hasta donde yo sé, la Ilustración fue súper patriarcal. Entonces tú me estás diciendo que yo me tengo que leer a Kant y me tengo que leer a Hegel y me tengo que leer a todos estos filósofos y teóricos de la Ilustración para yo poder formular un feminismo adecuado y válido y legitimado. Eso es colonial total, además del patriarcal. Esa es la respuesta que le dan, que es fuerte, porque viene la feminista occidental a decirles cómo debe ser el feminismo, pero diciéndole que es el feminismo de la Ilustración. Y estas le dicen, yo no necesito de Kant para yo saber lo que es libertad y lo que es fraternidad y lo que es igualdad. Yo no necesito de Kant. Además, en nuestras tradiciones hay mujeres ya pensando estas cosas antes que ustedes. Y yo no necesito de pensadores patriarcales y racistas de la Ilustración como la fuente epistémica para yo pensar en mi feminismo. No lo necesito. Si para ustedes eso es útil, adelante. No pretendemos que ustedes usen nuestras categorías, pero no vengan a decirme que para yo poder ser feminista tengo que usar las tuyas. ¿Sí? No sé si conocen a Celia Amorós, la pongo de ejemplo, porque me parece un ejemplo paradigmático de un feminismo occidentalocéntrico, racista, y yo creo que hasta patriarcal, pero bueno. Es una feminista española, Celia Amorós, muy conocida. Amorós. Muy conocida en España, súper conocida, porque es una de las fundadoras del feminismo en España, pero es un feminismo totalmente eurocentrista. Ha escrito libros descualificando a los otros feminismos, al feminismo islámico, al feminismo negro, al feminismo, diciendo, eso es basura, eso no es feminismo. El único feminismo posible es el de la Ilustración, así como ella lo formula. Pero no solamente ella, el feminismo de la diferencia en París. Irigaray, Cixous, todo ese feminismo que viene de mayo del 68, Hélène Cixous, Irigaray, etcétera, Kristeva. Bueno, lo interesante es cómo ese feminismo de la diferencia, el límite de ese feminismo fue igual, la mujer musulmana con velo. Cuando se enfrentaron a una mujer diferente, que se viste diferente, se fueron con los hombres del lado del Estado francés a regular cómo una mujer se tiene que vestir. Todo ese feminismo de la diferencia se le vio la costura eurocéntrica cuando en Francia viene el debate del velo. Se fueron todas con los hombres blancos occidentales y las élites de ese país a pasar leyes contra el uso de la vestimenta musulmana en lugares públicos del Estado. Esas son las feministas francesas super radicales de los años 60 y 70 y 80. Cuando aparecieron las migrantes musulmanas, ese fue el límite del feminismo de la diferencia. Viva la diferencia hasta que llegó una mujer musulmana. ¿Ah? Ahí se le salió el colonialismo y el imperialismo, pero rapidito, ¿no? Y se fueron todas del lado del Estado francés. Una cosa impresionante. Porque estas son súper radicales. Tú las lees y son súper radicales. Han influido el feminismo occidental bien fuerte, porque está el feminismo de igualdad, más de la Ilustración tipo Celia Amorós, tipo del feminismo británico-americano, etc. Y está el de la diferencia, que estas son súper radicales. Estas cuestionan a las de la igualdad como, ¿entiendes? Y cuando llegó la mujer vestida musulmana con su vestimenta tradicional, ahí se cayó la cosa. Ahí todas estaban con los hombres del lado del Estado reglamentando cómo se viste una mujer. Y se le vio la costura colonial, racista, imperialista ante eso.
allí no es, o sea, lo interesante es que lo mismo hubiera pasado si hubieran llegado indígenas, mujeres indígenas allá, ¿no? Lo que pasa es que allá no llegan mujeres indígenas, la migración indígena, por ejemplo, en otras partes del mundo es muy, muy pobre allá, ¿no? Porque es muy difícil cruzar el Atlántico para allá. Usualmente la migración indígena de las Américas cruza por aquí, por la frontera norte hacia Estados Unidos. Pero allá llegaban las musulmanas que vienen de África, del norte de África. Y ocurre el mismo fenómeno. Pero bueno, entonces comencemos por las categorías que esos paradigmas de la economía política han privilegiado en sus teorías. Porque yo no las voy a echar a la basura, ¿bien? Yo las voy a incorporar, pero al mismo tiempo cuando termine de explicar todo esto, voy a volver allá, porque voy a problematizar cómo pensamos lo económico, ¿bien? Entre comillas, lo económico. Porque si pensamos de esta manera, ya no puedes pensar en lo económico como si fuera una cosa por allá que no tuviera que ver con las cosas de por acá, con las otras lógicas de poder. ¿Bien? Porque todas estas lógicas de poder que voy a hablar atraviesan lo económico, entre comillas. Parte del problema del pensamiento de los centros es que pensamos lo económico como si fuera una lógica por allá, aparte de todo lo demás. Y eso tiene que ver mucho. O como que todo lo demás se deriva de allí. ¿Bien? La última instancia o la autonomización. Entonces, empecemos por División Internacional de Trabajo. Mira, ese es un concepto viejísimo. Y ese concepto de la División Internacional del Trabajo, subordinada a una acumulación de capital global, eso es un concepto muy viejo. Que el sistema mundo lo aprendió, la teoría del sistema mundo, lo aprende de Oliver Cox, un negro de Trinidad que es el primer teórico del sistema mundo. Yo creo que tú lo mencionaste ayer. Él es el primer teórico del sistema mundo. Oliver Cox, un hombre negro de Trinidad que está pensando desde la experiencia histórica de un negro en el Caribe, desde esa experiencia, y para él, contrario a lo que tú mencionaste ayer, para él el tema racial es central en su concepción del sistema mundo. Central. Él no reduce el sistema mundo a una lógica económica. Él incluso habla más allá de clase, él habla de castas. De que la raza es un concepto de casta. Él empieza a hablar de casta. Habla del racismo como estamentos que organizan desde adentro la economía política y la división del trabajo y la acumulación de capital. Es una idea del sistema mundo diferente. ¿Bien? Pero además, la teoría del sistema mundo bebió de la teoría de la dependencia, que también pensó el tema de la división internacional del trabajo en relación a la acumulación de capital global. ¿Bien? O sea que el tema de la división del trabajo y su articulación con temas raciales es un tema que viene de lejos, que no nace con Quijano, ¿bien? No nace con Aníbal Quijano. Quijano simplemente repitió con un nuevo término lo mismo que han dicho otros autores y autoras antes, sin usar la palabra colonialidad. Pero la idea de que la raza y el racismo organiza la economía política, organiza las diferentes relaciones de poder como principio organizador, está en Angela Davis, está en Silvia Rivera Cosicán, que está en todo el pensamiento indígena de América desde mucho tiempo, está en el pensamiento islámico, crítico islámico, está en el pensamiento negro, en el marxismo negro, está en muchas formulaciones antes. ¿Sí? Y el concepto de división internacional del trabajo viene desde mucho antes, Adam Smith, Marx, o sea, es un concepto viejísimo. Lo que hace la teoría de dependencia y lo que hacen los teóricos del tercer mundo es mirar la división internacional del trabajo en relación a una estructura de poder donde tiene centros y periferias, ¿no? ¿Y qué son los centros y las periferias? Son dos espacios
donde que no son espacios autónomos, sino que no existe periferia sin centro ni centro sin periferia. Son relaciones, son conceptos relacionales. Que no lo puedes entender en sí mismo ninguno. No puede haber centro sin periferia, ni periferia sin. Son dos caras de la misma moneda. O como decía, ¿quién citó ayer a Gondelfrank? Ayer alguien mencionó a Gondelfrank. ¿Ah? ¿Fuiste tú? Como decía Gondelfrank, desarrollo del subdesarrollo. ¿Y Gondelfrank dónde aprendió eso? Con los teóricos de la dependencia en América Latina, porque Gondelfrank era un economista en los Estados Unidos, se fue a hacer con economistas americanos neoliberales y todo eso, antes de que el neoliberalismo se hiciera hegemónico, con economistas de ideología capitalista y comunista. Bueno, él llega a América Latina y se encuentra con los teóricos de la dependencia. Y ahí es donde aprende estos conceptos. Y él lo dice en su autobiografía. Esto no es algo que él lo dice y reconoce. ¿Dónde fue que él aprendió eso? Y lo aprendió cuando él viene a hacer su tesis doctoral en América Latina y conoce a la gente de la escuela de dependencia y empieza a aprender estas cosas. ¿Qué pasa? Como él escribe en inglés, pues mucha de la teoría de dependencia se conoció en el mundo anglófono vía Gondelfrank, porque él era el que publicaba todo eso en inglés. Los demás publicaban en castellano y entonces circulaban en el mundo hispanófono, pero en el mundo anglófono nadie los conocía. Fíjate. Quien se conocía y quien se identificaba como teórico de la dependencia era Gondelfrank. Era lo que pasaba, ¿no? Pero no hay duda que Gondelfrank, esa contribución de Gondelfrank es una contribución que no es de Gondelfrank, es una contribución de la teoría de la dependencia y los pensadores críticos de la teoría de dependencia latinoamericana, porque es ahí donde él aprendió eso. Bien, lo digo porque eso es importante decirlo. Lo mismo que es importante decir que el primer teórico del sistema mundo no es Wallerstein. Wallerstein acaba de publicar un ensayo hace como 4 años, donde él lo dice, yo aprendí la teoría del sistema mundo con Oliver Cox. Y es el primer teórico del sistema mundo. El primero es Oliver Cox, él lo reconoce. Pero ¿qué pasa? Independientemente de las intenciones de Wallerstein, por el racismo epistemológico que hemos discutido aquí, todo el mundo, inmediatamente, independientemente de que Wallerstein es el primero en reconocer que eso que no es el origen, todo el mundo quien identifica es a Wallerstein por el propio racismo epistemológico que hemos discutido aquí ad nauseam, ¿no? Y lo mismo pasó con la teoría de dependencia. Todo el mundo Gondelfrank, el teórico de los demás quedaron en el patio trasero. A pesar de que él mismo, Gondelfrank, reconocía dónde fue que aprendió la cosa, ¿no? ¿Te fijas? Pero el propio racismo epistémico de la izquierda occidentalizada y de la derecha, o sea, no importa, vuelven a poner allí un hombre occidental como el punto de origen y se borran a todos los que produjeron las teorías. ¿Te fijas? Porque vienen del tercer mundo. Entonces ahí se reproduce un problema. Pero ahí no estoy acusando ni a Wallerstein ni a Gondelfrank, porque ellos sí reconocen abiertamente la cosa. Pero hay otros teóricos de esa misma que han bebido del sur y terminan borrándose las influencias del sur y ni siquiera citando a nadie, y aparecen ellos como el origen. ¿Bien? Eso pasa con muchos teóricos, sobre todo los franceses. ¿Bien? Sobre todo los teóricos franceses, que bebieron del sur y de teóricos del sur y aparecen por allá con las teorías como si fueran de ellos. ¿Bien? Pero eso es otra discusión que nos vamos a perder si nos vamos por ahí. Entonces, centro y periferia es una jerarquía de dominación y explotación a escala mundial, donde los centros metropolitanos, cuando periferializan una región del mundo, que en la mayor parte de los casos se hacía a través de la colonización, aunque hubo otros casos donde se hizo sin necesidad de colonización, como por ejemplo las chinas, que lo hicieron con las guerras del opio.
y colonizaron solamente 2 o 3 territorios, Macao, Hong Kong, etc. Pero el resto del territorio continental lo periferializan sin colonizarlo. Es decir, sin poner una administración colonial. Lo colonizan sin administración colonial. Usando las guerras de lote. Hay 2 o 3 países del mundo así, que fueron periferializados sin administración colonial. Pero en la gran mayoría del mundo, periferializaron a través de la expansión colonial, poniendo administraciones coloniales. ¿Qué hacía la administración colonial? Destruía todo lo que había allí. Todas las formas económicas, de autoridad política, de formas de vida, etc., buscaban cómo destruirlo para entonces someter ese lugar a una lógica de acumulación de capital dentro de esa división internacional del trabajo, donde entonces le asignaban a la periferia la exportación de 1 o 2 productos. Los especializaban en 1 o 2 productos. Y el resto de los productos que necesita ese país para vivir, entonces tiene que importarlo de los países metropolitanos. De manera que la periferia no es solamente un lugar que da acceso a mercancías baratas, a recursos naturales baratos, sino también a un acceso a mano de obra barata. Y los recursos naturales baratos, la mano de obra barata y las mercancías baratas, no es una producción puramente económica. Eso se produce políticamente. Porque no hay nada ni nadie que tenga aquí en el sello, cuando nace, mano de obra barata, ¿no? Ningún bebé nace con un sello y dice, yo soy esclavo. Eso son producciones del poder, de las relaciones de poder. Y eso se produce con violencia. Porque no hay nadie en África, en las orillas de la playa, diciendo, yo estoy aquí, yo soy esclavo, llévenme para el Caribe a esclavizarme. Así no es como ocurrió. ¿Bien? Eso se produce con violencia. Tú produces mano de obra barata a través de trabajo coercitivo, a través de formas autoritarias de poder político, a través de aparatos políticos militares que someten las poblaciones por la fuerza para entonces producir mano de obra barata. Pero cuando tú ves los teóricos del norte sobre estas cosas, usualmente hablan de una lógica de acumulación, ¿no? Que aparece como casi autonomizada de todo, como si la lógica de acumulación no estuviera atravesada con formas violentas. Por eso es que decíamos ayer que la acumulación originaria de Marx, si lo ves desde la historia local europea y la haces historia mundial, que era lo que hacía Marx, caes en un eurocentrismo grosero, porque lo que hace es que ves la acumulación originaria, que son las formas despóticas y violentas de acumulación de capital, y él la ve como una etapa que se supera con la acumulación ampliada. Eso es cierto en la historia local europea, porque estamos hablando del centro metropolitano, donde las formas coercitivas de trabajo de los primeros momentos de la acumulación de capital desaparecen con la incorporación en la acumulación ampliada. Pero en la periferia nunca fue así. Pues en la periferia, zona de no ser, la forma de dominación, la materialidad de dominación siempre fue violenta. Y violencia y despojo, ¿se acuerdan? Entonces, aquí la acumulación originaria nunca desapareció. Sigue hasta el día de hoy y coexiste con la ampliada. ¿Es decir? Entonces hay zonas de ser en las zonas de no ser. Es decir, en el sur global hay norte también. Según en el norte hay sur, en el sur hay norte. Entonces hay lugares de zona de ser en el sur global, de oprimidos, otros de la zona del ser en el sur, que viven los privilegios de la acumulación ampliada. Pero la mayoría de las poblaciones del sur global, y por eso es que son periferias, están sometidos a formas despóticas y violentas de acumulación de capital. Las maquiladoras son formas despóticas y violentas de acumulación de capital. No son zonas de ser, son zonas de no ser. Ahí se gestionan los conflictos vía la violencia y el despojo descarado. A pesar de que formalmente esas mujeres, y digo mujeres porque el 90% son mujeres, son proletarias, formalmente, pero porque están en la zona de no ser,
la materialidad de la dominación, de la explotación de clase, hace que en esa zona la manera como ocurre la dominación es por formas despóticas y violentas. Bien, yo creo que para un mexicano eso está clarísimo, ¿no? ¿O no? Porque alguien desde México eso está súper claro. Si tú miras las maquiladoras allá en el norte y cómo opera eso, o si te vas a Michoacán, o si te vas... No, está claro, ¿no? Para los europeos eso les da un trabajo enorme, porque yo voy invitado allí a hablar de estas cosas. Dios mío, eso es un trabajo enorme explicar esto, porque no lo ven, se creen que el capitalismo opera con formas de acumulación ampliada y que lo originario ya pasó y está en el pasado y que ahora es las nuevas formas de acumulación de capital o, como le llaman ahora, la economía de conocimiento. Está Harry Negri de cabeza en eso, reproduciendo ese esquema, como si el trabajo asalariado industrial, como si eso hubiera desaparecido. Bueno, como lo ven desde Europa, por eso tú lees Imperio y pareciera que estamos en una nueva etapa de acumulación de capital donde esas formas han desaparecido. Desde Europa es cierto y no cierto, porque desde Europa también están los migrantes que ahora hacen esa labor que antes hacía el proletariado blanco europeo. Ahora traen un migrante y le pagan menos y lo someten a formas de maquiladora ilegales dentro de las grandes ciudades globales del norte global. Y están allí coexistiendo gente con salarios de la China en medio de Los Ángeles, ¿no? Los lugares inseguros. Sin seguros, sin leyes laborales, sin nada. Zona de no ser, lo que hablábamos ayer. Entonces, en otros lugares, ¿qué pasa? Como el trabajo, el proletario industrial en Europa se ha reducido en términos numéricos y la economía europea es más una economía de servicio, entonces confunde esa transformación interior de Europa como si fuera la transformación del globo. Y lo que ha ocurrido realmente es que las formas de trabajo asalariado industriales que existen en Europa se han movido al tercer mundo. Eso es lo que ha pasado. No es que desaparecieron. Entonces pierden de vista esta cosa y empiezan a teorizar y empiezan a hablar de imperio como si las formas territoriales de imperialismo hubieran desaparecido. Y luego aparece la invasión de Irak y no saben cómo meter la invasión de Irak en su teoría. Porque claro, la invasión de Irak, ¿cómo te explicas ahora que están buscando el petróleo allí directamente? Esa es la forma imperialista clásica, ¿no? ¿Cómo tú metes eso en la teoría? Yo llegué a ver comentarios, un ensayo de Michael Hart justo después de la invasión de Irak, donde, bueno, me llamó la atención porque yo considero a Michael Hart un tipo súper inteligente, pero estaba casi diciéndole a Bush, no es por ahí, porque esas no son las formas de imperio hoy. Como casi diciendo, Bush, te equivocas porque esa no es la forma hegemónica de acumulación, son ahora desterritorializadas, y era casi pidiéndole a Bush que no le tumbara la teoría. En lugar de decir, oye, un momento, esto que pasó pone en cuestión lo que estoy diciendo en Imperio, vamos a reflexionar, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué nosotros no vimos esto? ¿Por qué pensamos que estas formas habían desaparecido del imperialismo y que estamos en las formas de imperio desterritorializadas, de acumulación de capital, y pensábamos que eso había desaparecido y ahora vuelve con fuerza? Entonces hay algo mal en la teoría. En vez de hacer eso, dice, no, Bush se equivoca, porque esas no son las formas del imperio, y y por ahí no es, era casi aconsejando a Bush que no hagas eso, que me tumbas la teoría. Entonces, tenemos lo mismo que el tema de la democracia. El capitalismo no ha llevado democracia a ningún lugar del mundo. Esa idea de que el capitalismo va junto con la democracia es una ideología impresionante, ¿no? Con la cual hoy día han manejado, como te digo, una forma de legitimar la explotación del trabajo del sistema capitalista. Sabemos, nunca vimos a los europeos bajarse del barco y llegar a América
y poner un referéndum. Miren, aquí está la votación. ¿Tú quieres ser esclavo? Sí o no. ¿Tú quieres que te colonicemos? Sí o no. ¿Tú quieres que nos despojemos de tus tierras y te pongamos a trabajar? Sí o no. ¿Alguna vez vimos eso? Nunca. Llegaban, y siempre han llegado, con las botas militares y los cañones. Entonces, esa idea de que el capitalismo lleva libertad y democracia al mundo, eso es una idea que es pura retórica hueca, usada por los poderes imperiales para legitimar sobre todo a sus propias poblaciones, porque ese tipo de discurso por acá nadie se lo cree. Aún la gente más reaccionaria aquí oye eso y no le hace mucho sentido. Pero en el primer mundo hay mucha gente que se cree eso, porque como no han vivido el otro lado de la moneda y son ciegos ante ese otro lado, pues se lo creen, se creen que en verdad ellos han llevado democracia para allá y todo el mundo, y se creen el cuento. O sea que ese es un discurso más interno que para el exterior. Bien. Entonces, pero aquí todos los días en televisión salen diciendo eso mismo, o sea, no es que sea ajeno ese discurso, o sea, mexicano. Me imagino que por acá se repite, pero lo que quiero decir es que hay menos, vamos a ponerlo así, menos gente incrédula que lo que puede haber en el primer mundo de creerse eso. Hay gente que se lo creen aquí también. Menos gente crédula. ¿Ah? Menos gente crédula. Menos gente crédula, gracias. Menos gente crédula como para creerse eso. Pero sí, hay gente que se lo cree aquí también, no estoy negando eso. Pero estoy hablando más en términos relativos. Relativamente hay menos gente creyéndose eso aquí que en el primer mundo. Eso es fuertísimo, esa ideología. Ellos se creen que llevan democracia y libertad al resto del mundo cuando los invaden. ¿Okay? Eso es... Bueno, entonces, ¿qué ocurre con centro y periferia? Que la riqueza producida aquí se transfiere acá continuamente y se acumula aquí. ¿Bien? Esto es ABC de la teoría de la dependencia de muchas teorías, ¿no? Y que eso no lo podemos tirar a basura. Eso es fundamental. Bien, por eso les decía a algunos de los marxistas, denme hasta el miércoles, por favor, para que me entiendan, güey. Sí, porque el miércoles vamos a tratar estas cosas. Yo lo que quería era darles una base previa para que cuando lleguemos aquí entiendan qué es lo que yo estoy tratando de decir por descolonización de la cartografía del poder del sistema y los paradigmas de la economía política. Pero sin eso otro que expliqué el lunes y martes, muchas cosas que voy a decir aquí ahora no van a hacer sentido, ¿entienden? Pero no es que yo esté tirando a la basura esto, por favor, ¿ok? Esto es fundamental y hay que mantenerlo ahí. ¿Es una pregunta sobre esto o sobre otra cosa? No, sí, a ver, en el otro sentido. ¿Qué pasa, digamos, con las experiencias ahora del otro lado, políticas públicas de ciertos estados-nación hoy en América Latina? Okay. No hemos llegado allí. Dame unos minutos para aterrizar allá. Estamos todavía aquí en la División Internacional del Trabajo, ¿ok? Entonces, he dicho que esto no opera sin violencia. Para eso necesita un aparato político-militar, que es el sistema interestatal global, que es el que entonces produce aquí poblaciones y territorios periferializados. Bien, tú no puedes tener División Internacional del Trabajo sin el aparato político-militar del Estado. Porque es a través de violencia como esto se produce y se reproduce. Bien. El sistema capitalista es inherentemente violento. No hay manera de escapar a eso. Porque para poder tener una estructura de centro-periferia, donde hay una acumulación de capital a escala global y extracción de plusvalía masivamente de la periferia, o sea, despojo de la periferia para acumular en el centro, eso tiene que pasar por métodos y mecanismos violentos. Eso no pasa pacíficamente. Bien. Por eso es que siempre históricamente en la periferia usaron mecanismos autoritarios y despóticos de dominación. Por eso es que la manera como construyen esta relación históricamente
es a través de 400 años de administraciones coloniales en el mundo. Sin los 400 años de administraciones coloniales, es decir, de colonialismo, no habría hoy una estructura así operando en el mundo, donde ahora ya no necesitas administración colonial para que esto funcione, porque ahora tú tienes estados aquí en la periferia que van a hacer el trabajo con élites occidentalizadas en la periferia, que van a hacer el trabajo que antes hacía el señor Velázquez o Mr. Smith o el colonialista que había antes, que era el gobernador de la colonia, ¿no? Ahora no necesitas eso, porque después de 400 años, esta estructura se autonomiza de la administración colonial. Ya no necesitas colonialismo entendido como administración colonial para tener colonialidad, es decir, relaciones coloniales sin administraciones coloniales. ¿Bien? La colonialidad ahora opera sin necesidad de administración colonial, porque ahora hay un aparato político-militar aquí, en los estados centrales, y acá, en la periferia, que es sostenido por estos estados centrales, con élites periferializadas y aparatos militares, para poner a los pueblos en su sitio. Y si no te comportas bien, te bloqueamos. Si viene aquí y la gente se revela y dice, yo no quiero seguir cortando caña de azúcar a ustedes, yo no quiero seguir exportando algodón para ustedes, yo quiero ahora transformar mi economía local de otra manera para no estar subordinado a ustedes. Bueno, pues eso es ya un reto y un desafío a los poderes imperiales, pues le estás diciendo, yo no quiero seguir siendo explotado por ti. ¿Y qué hacen? Te bloquean, que es uno de los mecanismos que han usado históricamente. Bloquean tu economía, te bloquean para que te hundan.